Bienvenidos a una clase que, según el calendario oficial, debería estar dedicada a la Grecia arcaica, pero que va a versar más bien de la Persia arcaica, por una sencilla razón. Yo creo que sobre Grecia no se para nunca de hablar. Quiero decir, el mero hecho de estar hablando en castellano con términos tipo democracia, categoría, oligarquía, monarquía, sustancia, etcétera, etcétera, todas ellas en última instancia provenientes del griego, más el hecho de que yo he buscado siempre, cuando me he aproximado a países especialmente lejanos a nuestra tradición, como es el caso de China-India, pues primero contextualizar un poco cuál es la recepción que ha tenido todo esto en Occidente, y los pioneros siempre de esa recepción suelen ser los griegos. Yo creo que ya hemos hablado demasiado de Grecia. Aparte también, vosotros habéis leído el banquete o la poética de Aristóteles, con lo cual creo que ya estamos hasta cierto punto saturados de Grecia, y teniendo en cuenta todo lo que hemos dejado entre paréntesis en el caso de China y de India, sería bastante irrespetuoso por mi parte pues dedicarle 2 sesiones completas a Grecia. Creo que con una basta y sobra. Tendremos que hacer algún ajuste, porque yo pensaba hablar de Persia en su conjunto un poco más adelante, englobando también el periodo musulmán, entendiendo que buena parte del periodo preislámico en Persia se elabora sobre todo a partir del siglo IX en adelante con fuentes neopaganas. Pues habrá que hacer un ajuste. No sé si dedicar una clase pues quizás a los hunos o a los mongoles, o digamos a los pueblos nómadas que han habitado en lo que ahora mismo sería, en lo que fue la vieja Unión Soviética, lo que ahora mismo es Rusia. Bueno, para hablar de Persia, pues no hay mejor comienzo que este, ¿no? La famosa escena del comienzo de 2001, Odisea en el espacio, de Stanley Kubrick, estrenada en el año 68, que podría ser incluso el resumen de nuestra asignatura, ¿no? Érase una vez un australopiteco que descubre la violencia y la tecnología, y con ello el dominio de los animales, y con ello potencialmente la posibilidad de ir al espacio en alguna ocasión, ¿no? Como he ido explicando a lo largo de la asignatura, pues el origen, a mi juicio, de las artes no son sino las tecnologías y su disposición al servicio de determinadas religiones, en el caso de las artes humanas, y en ese sentido me parecía que esta escena pues podía ser una buena forma de engarzar nuestro temario general con el temario particular que vamos a dar hoy, que es la filosofía de las artes en Persia, en la medida en que la música que está sonando de fondo es la abertura de la Sía Zaratustra de Richard Strauss, una música instrumental que, por cierto, le gustaba tanto a Elvis que desde el año 71 hasta el día de su muerte la utilizó como apertura de todos sus conciertos. Como es evidente y como todo el mundo sabe, Así habla Zaratustra es un libro de uno de los 2 señores que está siendo cabalgado por la señora del látigo. Los 2 que están ahí, digamos, a su disposición son Paul Ree y Friedrich Nietzsche. La señora que va con el látigo es Luandrea Salomé, una de las primeras teóricas del psicoanálisis mujer, que analizó todas las cuestiones de la psicopatología femenina y fue amante, entre otros, de estos 2, y también de Rilke y de Sigmund
Freud, bueno, una mujer interesantísima, por desgracia tan solo conocida por sus affairs amatorios con esta serie de personajes grandiosos o miserables, ¿no? Aquí la encontramos en una posición que podemos hacerla análoga a una imagen que ya hemos visto en el caso del Neolítico, que es la dama de las fieras, ¿no? Como una dama, una señora, al fin y al cabo una especie como de semidiosa, pues termina dominando a dos fieras, en este caso las fieras del nihilismo y de la filología griega, Nietzsche y Paul Rée. Bueno, los dos están ahí un poco como, por hacer una referencia a la cultura popular, ¿no? Están un poco como en la canción aquella de David Bustamante, ¿no? Y Alex Casademont, ¿no? Por el amor de esa mujer somos dos hombres con un mismo destino. Pues bueno, así se encuentran estos dos. Uno de ellos justo empezó a plantear el proyecto de escribir un libro titulado Así habla Zaratustra, un libro para todos y para nadie, después de tener una inspiración en agosto del año 1881 en Sils Maria, a 6.000 pies sobre el nivel del mar y mucho más alto aún sobre todas las cosas humanas, donde se plantea por primera vez Nietzsche la cuestión del eterno retorno a lo idéntico, esto es, cómo al fin y al cabo pues, todas las cosas están condenadas a repetirse eternamente, así hay que asimilar todos los errores fundamentales, las pasiones, el saber renunciante, el aligeramiento, el rebajamiento y la debilitación. Pasan 18 meses desde esa iluminación que tiene a 6.000 pies sobre el nivel del mar y mucho más alto sobre todas las cosas humanas, hasta que finalmente tiene la iluminación en Rapallo de lo que él llama el tipo Zaratustra. Entre medias lo que ha hecho ha sido publicar La Gaia Ciencia, donde aparece la primera referencia al superhombre y también a la cuestión de la muerte de Dios, y entre medias también ha conocido a Andrea Salomé, a la que le pide el matrimonio y ella se niega. Viven estos tres en una especie como de comuna un poco rara durante unos años. Nietzsche escribe de un tirón las tres primeras partes de El Así Zaratustra en 10 días, y cuando 3 días más adelante va a llevárselo al editor en Leipzig, mira de repente un periódico y ve que acaba de morir Richard Wagner, ¿no? Con lo cual se alinean todos los astros, porque Nietzsche tiene por primera vez noticia de la existencia de un tipo llamado Zaratustra, precisamente gracias a Wagner, en la casa de Hermann Brockhaus, un orientalista dedicado a estas cuestiones, a la traducción de los textos del filósofo del siglo, bueno, hay muchos que discuten, ¿no? Entre el siglo XVI y el siglo VI antes de Cristo, Zoroastro para algunos, según algunas traducciones, o según otros, Zaratustra. Vamos a llamarlo a partir de aquí en adelante Zoroastro, porque es mucho más sencillo. Precisamente Nietzsche conoce o se entera de la existencia de este Zaratustra o Zoroastro en casa de Hermann Brockhaus, que está casado con la hija de Wagner y había traducido el Vendidad Sade, que es un libro de la religión zoroástrica. Bueno, no voy a hablar mucho de Así habla Zaratustra, ¿no? Porque es un libro que supongo que conoceréis todos e incluso algunos habéis leído y puede que incluso seáis fanáticos del mismo, con lo cual sabréis mucho más que yo, simplemente pues unos pinceladas, ¿no? Nietzsche toma como personaje principal de lo que él llama el quinto evangelio, precisamente, o quinto contraevangelio, mejor dicho, ¿no? A Zaratustra, Zoroastro, porque él considera el primer moralista, el primero que concibe el mundo bajo la dialéctica entre el bien y el mal, lo que él considera un error fundamental que por lo menos Zaratustra y Zoroastro tiene el coraje de plantear y enfrentar, y que Nietzsche quiere superar por la vía de la veracidad. Esto es una cuestión que está presente en toda la obra de Nietzsche, ¿no? Así, por ejemplo, hay obras de Nietzsche que son tan claras como más allá, ¿cómo es esto? Sobre verdad y mentira en el sentido extramoral, ¿no? Ahí lo que se contrapone a la verdad no es la falsedad, sino que es el engaño, es la mentira, con lo cual, digamos, la verdad ya no se entiende en términos funcionales, veritativos, proposicionales, sino que se entiende en términos de autenticidad personal, ¿no? Y de congruencia con el propio personaje, la propia máscara, el propio carácter. Bien, bueno, ahí aparece una serie de personajes, ¿no? En el Zaratustra, el más importante, por supuesto, es este señor que con 30 años pues sube y baja de la montaña y acompañado de un águila que es el símbolo del orgullo y una serpiente que es el símbolo de la inteligencia, va diciendo una serie de parábolas a la manera, por supuesto, de Jesucristo. Hay una serie de figuras emblemáticas, como es el caso del camello, el león y el niño, que son las tres representaciones del nihilismo. Por un lado estaría el nihilismo pasivo, que es el camello, que lleva sobre su espalda pues todo un porvenir, que ni siquiera él mismo es consciente de ello. Es aquel que niega, que digamos carece de valores, pero no porque los ha superado afirmativamente a través de la veracidad o la autenticidad, sino porque, digamos, pues es un perezoso, sin más. O sea, quiero decir, acumula, digamos, el pasado en esa joroba. Está el caso del león, que sería el caso del nihilismo reactivo o activo, que es aquel que destruye pues los valores preexistentes heredados del platonismo, por supuesto, y de la religión judeocristiana, que se basa en última instancia en la subordinación de los poderosos, esto es del espíritu libre al rebaño, al espíritu del rebaño. Y finalmente nos encontramos en el nihilismo realizado o supremo, que sería el caso del niño, que ya ha transvalorado todos los valores y se encuentra en un estadio por encima del bien y del mal.
Por supuesto, hay una crítica durísima en todo este libro a lo que Nietzsche llama los compasivos, los sacerdotes, los virtuosos, los sabios famosos, la chusma y las tarántulas. Todos aquellos que sienten aversión contra la vida y contra su esencia, ¿no? Bueno, como sabéis, Nietzsche no era muy dado a la modestia, y así en el Ecce Homo, donde tiene pasajes brutales donde dice yo soy dinamita, ¿no? O sea, dice cosas de este tipo. Este libro, dotado de una voz que atraviesa milenios, no es solo el libro más elevado que existe, el auténtico libro con aire de alturas. Todo el hecho del hombre yace a una enorme distancia por debajo de él. Es también el libro más profundo, nacido de la riqueza más íntima de la verdad, un pozo inagotable al que ningún cubo desciende sin subir lleno de oro y de bondad. Bien, bueno, aquí también aparece, por supuesto, toda la cuestión de la doctrina de la voluntad de poder, que luego será pues, recuperada y sistematizada por su hermana en un libro que, como sabemos, pues, falseó bastante los textos de Nietzsche para que tuvieran un carácter mucho más antisemita, y así fue como Nietzsche, a pesar de que el libro, según se publicó, pues apenas tuvo éxito, y de hecho él tiene un pasaje muy famoso de sus escritos no publicados, donde habla de su fracaso editorial y dice algo así como se paga caro ser inmortal, ¿no? Y que él no escribe para el presente, sino para el porvenir. Pero bueno, a pesar de eso, 30 años después de la publicación del libro de Nietzsche, ya se habían vendido unos 150.000 ejemplares, y no solo eso, sino que durante la Primera Guerra Mundial el gobierno prusiano mandaba a los soldados en el frente la Biblia y el Así de Zaratustra, con lo cual se cumplió, digamos, la profecía de que un poco una de cal y de arena, ¿no? Si no te gusta lo de poner la otra mejilla, pues dale un poco al Zaratustra, ¿no? Entonces, y se cumplió finalmente la profecía de que, evidentemente, el Así de Zaratustra era un quinto contraevangelio. Bueno, como he sabido, hay mucho debate acerca del significado. Luego te doy la palabra porque voy pelladísimo de tiempo. Al final voy a dejar turno de preguntas porque sí que tengo más o menos tiempo para hacerlo, ¿vale? Sobre la cuestión de la traducción del Ibermensch, pues hay mucho debate, ¿no? Sobre si se trata de un superhombre, esto es alguien que se encuentra por encima precisamente de las contradicciones en las que se encuentra el ser humano, o si es alguien que simplemente radicaliza esas contradicciones. También hay, por supuesto, pues muchos malentendidos, venidos, por supuesto, de la identificación del gobierno alemán con la obra de Nietzsche, en primera instancia, primero por Guillermo I y Guillermo II, y luego más adelante, pues evidentemente por el Tercer Reich y toda la ideología fascista, que era, por supuesto, muy afín a la idea de Nietzsche de ir más allá de la lógica y de vivir peligrosamente, ¿no? De hecho, dijo en una ocasión Mussolini que la esencia de la doctrina fascista, que consiste en eso, en el culto a la juventud y en el vivir peligrosamente y en transformar todos los valores del pasado y en porque no son conservadores, quiero decir, es una derecha que no tiene que ver tanto con la contrarrevolución conservadora y el mantenimiento del status quo, sino precisamente con copiarle los modelos al marxismo y al comunismo, marchas militares, destrucción, por ejemplo, conflicto con la Iglesia Católica, conflicto, por supuesto, con las iglesias establecidas, recuperamiento de doctrinas paganas, etcétera, etcétera. Bien, pues, como digo, hay mucho debate sobre esto. Yo simplemente os remito a un libro de Gianni Mattimo que tiene sobre esto, sobre la cuestión del superhombre, que el libro se titula algo así como Odiseo dormido encima de un tigre, creo que se titula. Perdón, Dionisos dormido sobre un tigre, en el que trata precisamente esta cuestión de si se tiene que traducir como ultrahombre o como superhombre, o cómo se traduciría al italiano y al castellano esta expresión. Bueno, sea como fuere, el libro trata de un tipo llamado Zoroastro. ¿Quién es este Zoroastro? Bueno, este es un persa, nacido entre el siglo XVI y siglo VI antes de Cristo. Para los griegos y los romanos, con excepción principalmente de Diógenes Laercio, que situó su nacimiento en el siglo XI antes de Cristo, prácticamente todos los demás, incluido Tito Livio y compañía, consideraban que Zoroastro era el primer filósofo y que había nacido 6.000 años antes que ellos, esto es, 6.000 años antes que Platón, en el 6.500 aproximadamente antes de Cristo. Bueno, a favor de una datación más reciente, esto es más hacia la invasión persa de Grecia, esto es al siglo VI, siglo V, pues se argumenta principalmente desde el mundo académico actual, afirmando que entre los gazas de Zoroastro, gaza significa en la lengua en el protopersa o himnos, entre los himnos de Zoroastro y el Rig Veda, pues no pueden ser contemporáneos, porque básicamente pertenecen a la misma tradición indoeuropea, y es imposible que sean contemporáneos porque uno de ellos es abiertamente politeísta y otro de ellos es abiertamente monoteísta. Bueno, aquí se presupone dos cosas. En primer lugar, una concepción evolucionista sin retorno del desarrollo de las religiones, según la cual pues el monoteísmo o bien supera o bien antecede al politeísmo, pero no puede haber confluencia ni coetaneidad entre estos dos momentos religiosos.
y así pues parece ridículo que proveniendo de la misma tradición indoeuropea en paralelo haya gente que crea en dioses con cabeza de elefante y 4 brazos y por otro lado haya una concepción ya articulada de un dios monoteísta que basa su concepción del mundo, que digamos que articula la realidad en torno al bien y al mal. Bueno, junto con este presupuesto, que es un presupuesto que yo hasta cierto punto comparto, porque yo he presentado aquí en esta clase, y esto es un tema que yo creo que va a caer seguramente en el examen, he presentado también un esquema, digamos, evolucionista de las religiones, conforme a religiones primarias, secundarias, terciarias, que no voy a repetir porque ya lo he dicho en varias ocasiones. Bueno, pero a esta concepción evolucionista de las religiones añade esta afirmación, la idea de que Zoroastro no pudo haber nacido en el siglo XVI antes de Cristo, una interpretación decimonónica de los textos de Zoroastro que se basan básicamente en términos de monoteísmo, que se basan en una mala interpretación y una mala traducción por parte de Anquetil du Perron, que fue el primero en traducirlos, un francés del siglo pasó del siglo XVIII al siglo XIX. Bueno, esta mala interpretación se debe principalmente a que el zoroastrismo histórico tiene 2 ramas. Por un lado estaría el mazdaísmo, que considera que la realidad es fruto de la contraposición entre el bien y el mal, simbolizados en los dioses Ahura Mazda y Angra Mainyu, y el zurbanismo, citado por ejemplo, ya está citado en el siglo IV a.C. por Eudemo de Rodas en su Historia de la Teología. Este zurbanismo, por contraposición con el mazdaísmo, consideraría que ambos dioses, Ahura Mazda, el dios de la luz y del bien, y Angra Mainyu, el dios de la oscuridad y del mal, serían hijos de un dios primigenio, Zurban, que significa en el protopersa tiempo infinito, o sea, es una especie, un equivalente de Cronos. Bueno, hay discusión sobre si el zurbanismo es una religión previa al zoroastrismo, que emerge después, ¿no? A la manera, como ya hemos visto, de los textos védicos, que a pesar de ser previos al budismo, se ponen por escrito después, ¿no? De hecho, el budismo se puede considerar como una superación dialéctica, igual que el cristianismo es una superación dialéctica del judaísmo, en este caso, de la religión Veda y hindú. También es una hipótesis acerca del zurbanismo. Otra hipótesis sería que se trata de una contaminación del zoroastrismo con las religiones mesopotámicas, esto es, que son las que en primera instancia conciben la idea de que la cosmogonía es una cuestión de un árbol familiar, esto es, de dioses que dan luz a otros dioses y se van articulando como una familia. Pero la hipótesis más afinada, a mi juicio, es la tercera, según la cual se trata el zurbanismo, esto es, la hipótesis monoteísta, se trata de una reacción ortodoxa que surge en la segunda parte del periodo aqueménida contra el culto a las estatuas que había instituido Artajerjes. De hecho, el zoroastrismo es una religión fuertemente anicónica y de ahí viene precisamente su reacción muy potente contra el culto a las estatuas, que sabemos que de manera factual introduce a Artajerjes como una absoluta novedad dentro de Persia. Lo que es seguro es que el zurbanismo tiene como objetivo solucionar las contradicciones y completar los huecos de los textos sagrados zoroastristas. Así, por ejemplo, en el Yasna Haptan Haiti, que se traduce tradicionalmente como los 7 capítulos de la adoración, en los 7 capítulos de la adoración se dice que Ahura Mazda y Angra Mainyu son hermanos gemelos, lo que evidentemente plantea la pregunta por su padre, ¿quién es su padre? ¿No? Si son hermanos gemelos, ¿quién es su padre? Bueno, el mito de la creación zurbanita es la siguiente. Zurban, el tiempo infinito, invirtió del orden de 1000 años en sacrificios para crear el cielo, la tierra y todo lo que está en medio, y hacia el final de ese periodo sacrificial tuvo un momento de duda y quedó preñado del principio de la duda y del principio del sacrificio, llegando a la resolución de que el primero de los dos, evidentemente el principio del sacrificio es el principio de la bondad y el principio de la duda es el principio del mal, llegando a la conclusión de que el primero que salía de su útero sería el soberano de la creación por un periodo de 9000 años. Cuando el gemelo malo, esto es la duda, se entera de la resolución de su padre, rompe desde dentro el útero con sus propias manos para salir él el primero, ¿no? Entonces empieza gobernando precisamente el mal y es por ese motivo por el que el mundo es imperfecto. Bien, el zurbanismo sabemos factualmente que tuvo sanción imperial durante el periodo sasánida, como se puede ver, por ejemplo, en esta inscripción, que forma parte del Cúmulo de Zoroastro, en el que hay publicado un texto maniqueo presentado a Sapur I, en el que Zurban es considerado el padre de la grandeza primordial. El maniqueísmo, como veremos más adelante, pues no sino es al mismo tiempo una reelaboración de materiales zoroastristas. Pero a día de hoy no queda ninguna persona que practique esta religión, a diferencia del zoroastrismo, que tiene todavía varios millones de fieles.
Y hay muchas dudas acerca de por qué desapareció exactamente. Bueno, lo que se ve pues es un altar con 5 peldaños y la cara de Zurban en el centro, del que salen 2 figuras que pasan a ingresar o a darle, digamos, las armas a 2 bandos ya preestablecidos que van a entrar en combate, ¿no? Que es el combate eterno entre el bien y el mal. Bien, bueno, la hipótesis más habitual acerca de por qué se extinguió el mazdaísmo es que estaba más extendido en la ciudad, que el mazdaísmo no se extinguió porque estaba más extinguido en la región natal de Zoroastro, esto es, al norte de Persia, en Bactria, Margiana o Partia, mientras que el zurbanismo estaba más extendido en el Golfo Pérsico y por lo tanto en una zona de neta influencia mesopotámica, griega y en última instancia árabe, con lo cual con la llegada del Islam fue muy rápido la extinción de esta posición. Bueno, ¿cuál es mi posición exactamente en la polémica acerca de la antigüedad, que viene antes, ¿no? El mazdaísmo o el zurbanismo, porque aquí esto es un tema importantísimo. Si el zurbanismo es previo al mazdaísmo, esto quiere decir que nos encontramos con una religión ya terciaria, monoteísta, hace 1600 años, lo cual por supuesto no encaja para nada con el esquema evolucionista que hemos planteado. Bueno, aquí yo creo que el mazdaísmo, esto es la idea de que la dialéctica entre el bien y el mal y la concepción dualista del mundo, esa es la primera versión de la religión persa, del zoroastrismo, y esta tesis de que la concepción dialéctica y dicotómica de la realidad es previa al monoteísmo, precisamente se justifica a través de la historia del arte. Y por eso explico este tipo de cosas aquí. Y por eso voy a hacer ahora el repaso que voy a hacer a través de las imágenes, porque la historia del arte no es algo bonito, no es algo simplemente bonito o atractivo, sino que también ayuda a comprender el pasado y ayuda a resolver problemas filológicos, historiográficos y filosóficos de primer orden, ¿no? Lo que tenéis en pantalla es un bronce del Urestán. Los bronces del Urestán son una serie de pequeños objetos de bronce encontrados en el centro de Persia, datados entre el siglo X y el siglo VII a.C. Esto es más o menos cuando estaba surgiendo precisamente el zoroastrismo. Es el ejemplo de un arte trashumante y nómada que encuentra su mayor expresión en el arte escita, en el arte huno y luego posteriormente en el arte mongol. Hay que tener en cuenta que Persia ha sido saqueada en varias ocasiones por fuerzas de muy distinta índole, precisamente por ser un lugar más o menos de tránsito, y así, por ejemplo, Goethe tiene un pasaje muy conocido en el Diván de Oriente-Occidente, donde dice que algunos pueblos no pierden su espíritu a pesar de las calamidades que sufran, y así los persas no han perdido su pacifismo a pesar de haber sido, digamos, arrasados por aquí y por allá. Bueno, lo que tenéis aquí es evidentemente un instrumento de equitación, como prácticamente todos estos bronces del Urestán, porque los habitantes por aquel entonces de esta región eran principalmente nómadas y trashumantes. Lo que tenéis aquí en pantalla es un bridón. El bridón es una pieza de los estribos que encaja precisamente lo que se llama la mordida, que es lo que muerde el caballo, con ya lo que sería el estribo y la carrillera, ¿no? O sea, lo que te permite aguantar al caballo. Esto es como una especie de dibujo que tendría precisamente como en el moflete el caballo. Aquí lo que está representado es el motivo, otra vez, del Señor de las Bestias, ¿no? A la manera de Lu Andrea Salomé, un hombre o una mujer dominando a 2 caballos alados, como una especie de dos quimeras, ¿no? Bueno, este tema aparece una y otra vez en todas las obras de arte del bronce del Urestán, que son, digamos, junto con las obras de Susa, que ya vimos en la clase de Mesopotamia, pues los 2 centros artísticos prehistóricos de Persia. Aquí lo que tenemos en pantalla es, por un lado, un alfiler, que son alfileres rituales con los que se enterraba la gente, una serie de alfileres con cabezas enormes y redondeadas, donde se puede ver la imagen de la derecha, una mujer dando a luz mientras sujeta sus propios senos, y tiene 2 antílopes enfrentados, uno dándose la espalda al otro. Lo que tenéis al otro lado es un estandarte con el tema, nuevamente, del hombre dominando a los animales. Pero nunca se domina a un solo animal, sino que siempre se dominan a 2 animales contrapuestos, igualados bajo el dominio humano, pero no obstante antagónicos entre sí. Bien, esta imagen se mantiene prácticamente hasta el periodo aqueménida. Aquí lo que tenemos es una imagen de, no sé si es Darío I o Darío II, en un sello imperial aqueménida, en el que de nuevo nos encontramos con el hombre cuyo poder se demuestra a través del dominio de 2 fuerzas al mismo tiempo iguales por su subordinación al hombre, pero contrapuestas entre sí, ¿no?
Pues lo que se ve en pantalla ya es una articulación mucho más refinada de los Lamassu, que son demonios con cuerpo de buey alado y cabeza de hombre barbudo que los mesopotámicos ponían a las puertas de sus casas. Y este tema llega hasta el día de hoy. Lo que tenemos aquí es el Arco del Triunfo, formado por dos caballos enfrentados en la puerta de Bast Dothraki, en la serie Juego de Tronos. Y aquí simplemente yo no me animo mucho a citar cosas del presente, porque sé que está en la mente de todos vosotros, pero simplemente quería mostraros un ejemplo de cómo todo lo que se enseña en la carrera, aunque vuestros profesores sean tan carcas que no sean capaces de establecer contacto con el presente, pues evidentemente, lo quieran o no, los autores del presente siguen imbuidos en una mentalidad donde esta concepción dicotómica del mundo, donde hay dos principios que son los del bien y del mal, subordinados en última instancia a los hombres, siguen operando. Pues esto se representa incluso y se mantiene en Juego de Tronos. En Juego de Tronos, como sabemos, a diferencia del resto de actores de la serie, que actúan conforme a sus intereses, siguiendo una lógica difusa a la realpolitik, esto es una lógica donde ya no existe una contraposición clara entre el bien y el mal, sino simplemente diversos grados, y tampoco existe una contraposición muy dura entre amigo y enemigo, sino que lo que hay son diversos grados de lo apropiado e inapropiado en términos políticos. Hay una serie de figuras dentro de la serie que sí que se comportan conforme a una concepción zoroastriana, esto es dicotómica, esto es ética o moral de la realidad. Es el caso, evidentemente, de los Dothraki, que piensan en términos absolutamente duales, pero también es el caso, por ejemplo, de Jon Snow, que piensa en términos de bien y contra el mal, o de Daenerys Targaryen, que habla en términos de la libertad contra la esclavitud, o el caso de Melisandre, que es el más claro, Melisandre es pura y dura, y todo lo que tiene que ver con la religión del fuego es básicamente una proyección a un medievo imaginario de la lógica, digamos, del fuego dentro de las religiones de corte zoroastriano. La contraposición entre la luz y la oscuridad, que es la contraposición maniquea de toda la vida. Pero también el propio George Martin, cuando subtitula su trilogía, Canción de Hielo y Fuego. Aquí lo que estamos poniendo sobre la mesa una y otra vez es una concepción del mundo articulado bajo el conflicto eterno entre dos principios, ¿no? Bien. Bueno, pues Zoroastro, que es el que, digamos, introduce, o si desde luego es el principal representante de esta concepción dualista del mundo que llega hasta el presente, los buenos y los malos, los aliados contra los nazis, los comunistas contra los capitalistas, etcétera, etcétera, los jóvenes contra los viejos, esta concepción dualista del mundo, pues, por supuesto, influyó muchísimo en toda la filosofía griega. Así, por ejemplo, Plinio el Viejo dice que Zoroastro inventó la magia, según Plinio, la más fraudulenta de todas las artes, y que su discípulo Ostanes la difundió durante su invasión de Grecia por parte de Jerjes, o según otra versión, porque en el libro se contradice, en el capítulo 30 dice que Ostanes difunde la magia por Grecia con la invasión de Jerjes, y en el capítulo 23 dice que es al revés, que la magia la empiezan a recibir los griegos cuando Alejandro Magno invade Persia. Sea como fuere, lo que allí sostiene Plinio el Viejo es que los griegos se volvieron locos por la magia, y así la magia se encuentra presente, según Plinio el Viejo, de una manera u otra, en Pitágoras, Empédocles, Demócrito, que era considerado en época discípulo directo de Ostandes, y también Platón. De hecho, Colotes, el discípulo más conocido de Epicuro, en un libro titulado ¿Por qué es imposible vivir conforme a las doctrinas de otros filósofos?, entendiendo que la única doctrina que se puede seguir es la epicúrea, acusa a Platón de plagiar partes de la República del Tratado sobre la Naturaleza de Zoroastro, especialmente el llamado mito de en el que un soldado caído en combate resucita al 12º día y cuenta su viaje por el más allá, compuesto por un cielo, un infierno y el final de la reencarnación. De hecho, Sócrates introduce en la República el mito a su interlocutor Glaucón para demostrar que el alma es inmortal y que las decisiones tomadas en la vida afectarán en el más allá. Y no solamente eso, sino que los dioses, a pesar de ser los que hacen el juicio a los muertos, también pueden ser engañados por charlatanes que verdaderamente no han alcanzado las virtudes por excelencia del filósofo, que son la sabiduría, la justicia, el coraje y la moderación. Bueno, esto es una curiosa acusación, la que hace el discípulo de Epicuro, porque la escatología zoroastriana es justo la opuesta de esta que presenta aquí Sócrates. De hecho, se puede decir que Zoroastro es el primero que presenta la reencarnación no como una condena, sino como una recompensa. Como sabemos, los egipcios consideraban que no creían los egipcios, que son los que inventan el concepto prácticamente del infierno, no creían en la reencarnación, sino que ya lo vimos en la clase pasada, ¿no? Lo que creían era básicamente en el combate de los muertos para acceder a una suerte como de campos elíseos o a un lugar bastante malo llamado infierno, ¿no? El Anduat. Y a su vez los indios
pues sí que concebían la posibilidad de reencarnación, pero tenían una visión absolutamente negativa, de tal forma que la liberación, la moksha, consistía precisamente en no volver a encarnarse. Y es Zoroastro, o la religión zoroastriana en general, la primera que vincula los dos elementos y convierte la reencarnación en algo positivo y no absolutamente negativo y deplorable. Así, por ejemplo, en un libro del siglo IX, que sistematiza la cosmología zoroastriana, titulado La creación primordial, se cuenta lo siguiente. Hay 3 periodos en la historia humana. El primero sería el de la creación, el segundo sería el de la que mezcla, y el tercero sería finalmente el de la separación. Pues bueno, en este tercer periodo se resolvería finalmente el combate entre las fuerzas del bien, los yazatas, y las fuerzas del mal, los daevas, en las que triunfarían finalmente los buenos, y así en la tierra los virtuosos, Saosyant, alcanzarán la resurrección con los mismos cuerpos que tuvieron en vida. Esto es esencial, porque como he sabido, en el Nuevo Testamento se promete la resurrección de la carne tal y como moriste, ¿no? Con lo cual se plantean todos los problemas, luego que trataban los escolásticos, de cómo se produce la resurrección en el caso de que haya antropofagia, ¿no? Y tú te combas el cuerpo de otro, resurgís los dos, uno en el estómago de otro, se produce la resurrección bajo la forma de la mierda, y había debates que duraban a veces 3 y 4 días acerca de si la resurrección sucedía de una forma o de otra. Pues bueno, esto se presenta por primera vez en la religión zoroastriana. Una vez se produzca la resurrección de los virtuosos, y no solamente los virtuosos, sino de toda la humanidad, pues habrá un juicio final que consistirá en una última ordalía en los que los dioses las deidades secundarias de la salud y la verdad, esto es, Air Yaman y Atar, fundirán todos los metales del planeta Tierra, creando una suerte como de río de lava que tendrán que cruzar todos los hombres resurrectos. Así, para los injustos arderán, y para los justos, los asaban, será como un baño de leche caliente. Bueno, finalmente, una vez haya sucedido esta purga, los 6 Amesa Espentas, que son como una especie de angelotes de Mazda, y Ahura Mazda, hacen un último acto de oración, preparando una bebida que no sabemos su contenido exacto, pero seguramente tenía elementos psicotrópicos, llamada para Jaoma, a partir de la jaoma blanca, que era un tipo de planta que hemos perdido, que no sabemos exactamente cuál es. Esa bebida será bebida por los justos, que se convertirán en inmortales y transparentes, y no tendrán ni sed, ni hambre, ni tampoco ganas de guerrear, y toda la humanidad finalmente hablará una sola lengua y pertenecerá a una sola nación sin fronteras, y su único fin será la exaltación de la gloria de Ahura Mazda. Bien, esto, lo que tenéis en pantalla es una representación, un recordatorio de la función, del esfuerzo por perfeccionarte y para precisamente alcanzar la resurrección en ese tercer estadio del mundo. Lo que tenéis en pantalla es prácticamente el emblema del Estado iraní, incluso a día de hoy, el Farabahar, una estela en Persépolis, que es un recordatorio del propósito de la vida, que es precisamente esta unión con Ahura Mazda, en lo que se llama la Frasokereti. Esto es el perfeccionamiento, y es curiosamente uno de los pocos emblemas. Es una foto real, lo que pasa es que han aprovechado que había la puesta de sol, etcétera, para que quede más bonito y demás, ¿no? Para que parezca verdaderamente que va a caer fuego del cielo. Total, que simplemente eso, que se trata de una imagen que, frente a otros emblemas paganos o preislámicos, no ha sido abolida por la Revolución Islámica de 1969, a diferencia, por ejemplo, del león y del sol, que eran los emblemas clásicos del Shah de Persia, sino que se ha mantenido. Bueno, es una imagen que evidentemente tiene supervivencias de las religiones neoasirias, así se parece mucho al dios Asur. En lugar de tener básicamente un arco, lo que tiene es un aro en la mano, pero básicamente es lo mismo. Bueno, vamos a definir un poco detalladamente los términos de la escatología zoroastriana, porque yo creo que son interesantes para lo que estamos tratando aquí, para todas las representaciones en el mundo persa. Bien, por un lado están los daevas. Curiosamente, daeva es una palabra etimológicamente emparentada con el término dios en el resto de idiomas indoeuropeos,
pero que a diferencia del resto de idiomas indoeuropeos, en ningún dialecto iraní tiene una connotación positiva. Esto es la verdadera anomalía que ha llevado a plantear muchísimas hipótesis acerca de por qué motivo, salvo en Irán, en el resto de países el término deva tiene un sentido positivo y aquí básicamente es sinónimo de demonio. Bueno, según algunos se trata de la reforma que llevó a cabo Zoroastro, o sea que precisamente Zoroastro acabó con los dioses en la medida que acabó con el lenguaje, pero según otros se trata precisamente de una rareza lingüística que dio fruto al zoroastrismo. Quiero decir que el zoroastrismo no hubiera sido posible si precisamente no se hubiera dado esta anomalía dentro de la lingüística iraní, y que lo único que hizo Zoroastro fue darle un contenido ético a una dialéctica entre el bien a una dialéctica que ya estaba presente, digamos, prácticamente en la articulación verbal del idioma. De hecho, en el Rig Veda aparecen los devas, que son jóvenes dioses por contraposición con los asuras, que suenan mucho también a Ahura Mazda, Asura. Entonces, básicamente se entiende que la dialéctica que existe en el Rig Veda entre los asuras y los devas es básicamente la contraposición que hay entre la Ahura Mazda y los daevas en la religión zoroastrista. Las afirmaciones que se realizan tanto en los himnos como en los 7 capítulos de la oración acerca de los daevas son interesantes, porque allí lo que dice Zoroastro, a diferencia del resto de religiones que entienden que la articulación del panteón es una cuestión de realpolitik, donde o yo te como a ti o tú me comes a mí, lo que dice allí Zoroastro es que los daevas son verdaderos dioses, pero hay que rechazarlos precisamente porque ignoran la diferencia entre la verdad y la falsedad, ¿no? Son unos militantes del bando de la mentira. Y aquí estamos en el primer paso de la demonización precisamente de la mentira como algo absolutamente negativo, algo que por supuesto no está en el resto de las religiones, porque Zeus miente, porque Yahvé incluso también es tramposo. Los dioses indios no veamos si son tramposos, y los egipcios igual, y se hacen putadas entre ellos. Sin embargo, aquí tenemos una moralización y una identificación del ser con el deber ser que marcará toda la trayectoria filosófica, no solamente occidental, sino a lo largo y ancho de todo el planeta Tierra, ¿no? Bueno, ¿qué más cosas podemos comentar así? La importancia de Mitra, precisamente. Bueno, lo que tenéis a Zoroastro se le representa de muchas maneras. Se suele representar en las representaciones ya pictóricas de la época islámica, pues con ropa blanca y un baresman en la mano, que es una suerte como de bate que servía para ir marcando el sacerdocio. Pues eso, que lo que hace es representar a las plantas, en lo que tienen las plantas de sagradas, en la medida en que las plantas crecen precisamente alimentadas principalmente por la luz solar, y en ese caso son entidades mucho más puras que los animales. Hay que decir una cosa, que es que tanto el zoroastrismo como todas las religiones que luego inspira, como es el maniqueísmo, algunas religiones gnósticas que son sincretismos de cristianismo más zoroastrismo, tienen un componente ascético importantísimo, en el cual, por ejemplo, uno de los dogmas es no tener, por supuesto, contacto carnal, pero también ser vegano, ¿no? Precisamente por esta pureza que tienen las plantas en contraposición con los animales. En este baresman, que es una suerte de bate, por un lado se representaría tendría grabados de plantas por su pureza, pero también tendría representado el rostro de un Amesa Espenta, de un diosecillo, en concreto el dios de la inmortalidad, Ameretat. Puede llevar eso en la mano, o también puede llevar un libro, que serían precisamente los textos sagrados, que puede ser evidentemente la Avesta. La Avesta es el libro que sintetiza pues todo lo que hemos dicho, ¿no? Los himnos, los 7 capítulos de la oración, etcétera, etcétera. Y también puede tener en la mano una maza, que es una suerte de, que se llama barza. Barza en iraní significa maza, y que normalmente se representa como una vara con una cabeza de toro en el extremo. Bueno, este personaje, Zoroastro, no suele mirar nunca directamente al espectador, sino que siempre está bajo una suerte como iluminación mirando hacia arriba o haciendo alguna suerte de asunto. Tiene normalmente una barba y digamos que anticipa las representaciones de lo que será Jesucristo a partir del siglo XIX en adelante. Si uno mira las representaciones de Jesucristo a lo largo de la historia, pues la idea de que Jesucristo es blanco, rubio y barbudo, pues es una cosa más bien reciente, que por supuesto no se encuentra ni en las representaciones originarias del cristianismo primitivo, donde ni siquiera se representa a Jesucristo, sino que aparece pues el pez, la cruz, etcétera, pero tampoco está, digamos, en los padres de la Iglesia, que concebían que Jesucristo era más feo que pegar a un padre,
y ya digamos que en la época helenizada, del Bizancio y demás, la representación es más bien de carácter apolíneo, pero no tiene nada que ver con este zoroastrismo latente. Bueno, el modelo es evidente, el modelo de lo que tenéis aquí en pantalla. Esto que tenéis aquí en pantalla es el relieve de Tak Bostan, la necrópolis sasánida, en el que normalmente es interpretado que la figura que tiene el palo en la mano y que tiene como una arco de rayos en torno a la cabeza, pues es Zoroastro. Es la primera religión, por cierto, que identifica de manera muy clara a la deidad con una figura que emite luz desde la cabeza, pero un análisis más preciso del propio relieve pues ha llevado a concluir que lo que tenemos aquí en pantalla es la coronación de Ardashir II por su predecesor, Sapur II, y el que está, lo que recibe es el anillo con espirales, símbolo del poder, y las dos figuras están puestas encima de Juliano el Apóstata, que está ahí tirado en el suelo muerto, tal y como se suele representar en las monedas romanas, y en la figura resplandeciente que está a su espalda puesta sobre una flor del loto, que es lo que está justo a sus pies, pues no sería precisamente Zoroastro, sino que sería Mitra, con el Barsun, precisamente, con el bate del control de la oración. Y estaría allí precisamente en calidad de protector de las promesas y como testigo del pacto. No obstante, curiosamente, Mitra ha sido el modelo de... A ver, ¿sí? Sí, adelante, pasa sin llamar, no hace falta. ¿Podemos estar un minuto para hablar sobre la huelga? Sí, venga, anda. Un minuto. Sí. Pues venga, recuperamos el hilo y luego comento una cosa sobre la cuestión de la huelga, lo que yo llamo el tema de la imposibilidad de la huelga estudiantil. Quiere decir que no es que la huelga estudiantil sea buena o mala, es que es imposible, ontológicamente, pero bueno, esto para más tarde. Creo que no nos afecta a nosotros, con lo cual a mí, en términos prácticos, pues ni me va ni me viene. Total, que la cuestión es la siguiente. Estábamos hablando, justo cuando han entrado ellos, ¿de qué estábamos hablando? Que es que ya ni me acuerdo. De Mitra, precisamente, ¿no? Sí. Pues lo más interesante aquí es que Mitra... no aparece mencionada en los textos de Zoroastro, a pesar de que los romanos identificaban el zoroastrismo con el mitraísmo. Y no solamente eso, sino que según algunos filólogos, Mitra formaría parte de esos Daevan perversos que precisamente están en combate contra los Amesa Spenta. Bueno, los Amesa Spenta esta expresión es una expresión que aparece por primera vez en los 7 capítulos de la Adoración. Son los sagrados inmortales, que se identifican con las 6 divinas chispas emanadas de Ahura Mazda, a partir de las cuales se realiza toda la creación. En los himnos se habla de que Ahura Mazda creó el universo mediante el pensamiento, pero la concepción, digamos, física de la creación es básicamente como una suerte de Big Bang de fuego. Bueno, estos Amesa Spenta son los siguientes: la buena intención, la verdad o corrección, el dominio deseable, la sagrada devoción, la completitud y la inmortalidad. Como veis, aquí hay una contraposición, o sea, esta religión tiene un panteón que no está compuesto tanto por figuras con una determinada personalidad o mitología, sino por virtudes. Vuelvo a repetirlo: la buena intención, la verdad o corrección, el dominio deseable, la sagrada devoción, la completitud y la inmortalidad. A estos 6 dioses, Ahura Mazda, a estos 6 dioses más Ahura Mazda estaban dedicados los primeros 7 días del calendario zoroastriano, y estos se pasan a identificar con el paso del tiempo con diversas figuras de diversas profesiones y oficios. Así, la buena intención se identifica con el ganado. Esto tiene mucho que ver también con Caín, el mito de Caín y Abel. Al fin y al cabo, Caín tenía buena intención cuando mató a su hermano, que era apropiarse precisamente de las lentejas que él no tenía. La mejor verdad está identificada con el fuego, porque evidentemente el fuego es purificador, ¿no? El fuego identifica a los pecadores y a los... que da un poco la idea también medieval, ¿no? Tú echas una bruja al fuego, que el fuego dirá, o sea, mátalos a todos, Dios reconocerá a los suyos, que eso fue lo que dijeron unos capitanes que tuvieron que asaltar, españoles, que tuvieron que asaltar un fuerte en el que había habido una serie de revueltas, y dijo, capitán, ¿qué hacemos, no? Porque ahí están revueltos moros y cristianos, y dijo, matadlos a todos, Dios reconocerá a los suyos, ¿no? Pues bueno, la mejor verdad, que es el fuego, evidentemente, el dominio deseable, que son los metales. Esto es interesantísimo porque en un primer momento el dominio deseable no estaba asociado con ninguna profesión, lo cual indica que el zoroastrismo es previo al dominio de los metales. Esto es previo a la edad de bronce y a la edad de hierro, lo cual pues le pone muy atrás en el tiempo. La sagrada devoción se identifica con la tierra, la completitud se identifica con el agua, y la inmortalidad, volvemos a lo mismo, ¿no? La pureza de las plantas, que tan solo, en la biología que tenía muy rudimentaria, pues veían que las plantas no se comían a otros seres, ¿no? Básicamente, y que surgían prácticamente del suelo simplemente dándole un poquito de luz. Pues la inmortalidad precisamente se identifica con las plantas.
Bien. Bueno, el concepto cardinal aquí es Asha, que significa verdad. Plutarco lo traduce al griego como aletheia, o sea, verdad, pero que también se puede traducir como existencia o realidad efectiva o corrección. De ahí que yo haya traducido a este dios como verdad o corrección, ¿no? El segundo de los 6, el que está identificado con el fuego. Porque aquí nos encontramos con un tema importantísimo, que es por primera vez la identificación de lo bueno con lo verdadero, con lo existente. Esto es algo que evidentemente está en Parménides, ¿no? El ser es y el no ser no es, y el ser debe ser y el ser no debe ser, etcétera, etcétera. Pero esto, no, digamos, en ninguna otra religión se estipula que lo que existe es bueno por el mero hecho de existir, ¿no? Entonces, esto es interesantísimo y, por supuesto, está bueno, volvemos a lo mismo, ¿no? La verdad se representa con el fuego y este fuego, pues, aparece de una manera muy emblemática en otra ópera. Vamos a hacer otro pequeño interludio musical. Lo que os voy a poner aquí ahora mismo a continuación es la flauta mágica, porque la dialéctica precisamente entre la luz y la oscuridad es una dialéctica que fue muy golosa para todos los ilustrados. Así nos encontramos con 2 o 3 óperas importantísimas del siglo XVIII, en las que precisamente para representar el raciocinio frente al fanatismo religioso, pues una serie de masones y de figuras vinculadas con la masonería, pues llevan a cabo tienen un culto muy bestia a Zoroastro, ¿no? La primera ópera que yo quisiera mencionar es la de Jean-Philippe Rameau, Zoroastro precisamente, que es una ópera criticada en la época por Melchor Grimm por su falta de respeto a la unidad temporal, presuntamente aristotélica. Se trata de la cuarta tragedia musical de Rameau. Las tragedias musicales en el periodo de Luis XIV pues estaban compuestos básicamente por 5 actos y un prólogo alegórico, que durante el reinado del rey Sol, pues es que volvemos otra vez a la metáfora, ¿no? Luis XIV es el rey Sol frente, por supuesto, al rey español, que es un rey tibetano que vive en la oscuridad de su palacio, y no se muestra en su esplendor luminoso al pueblo, ¿no?, que vive en la oscuridad fanática, ¿no? Esta es un poco la idea de la contraposición negro-legendaria entre España y Francia, con Francia como precisamente la que revela, pues eso, ¿no?, ilumina el mundo y permite ver las cosas en toda su determinación, en su adecuación y corrección. Bien. Pues bueno, Rameau es interesante porque se trata de la primera gran ópera francesa cuyo tema no proviene de la mitología griega y romana, y tampoco es un tema inventado, sino que proviene de la religión, como lo estamos viendo, pues persa, y esto se debe a que el libretista Luis de Causac era masón, y Zoroastro, pues como digo, se convirtió en la figura prácticamente emblemática del anticatolicismo y en general de la Ilustración por el conflicto entre luz y oscuridad. Bueno, la historia de Zoroastro que cuenta Rameau es muy vulgar. Básicamente es un conflicto entre Zoroastro y Abramane en el reino de Bactria. Una vez muerto el rey de Bactria, pues hay un conflicto entre estos dos personajes por la mano de las hijas, de las que van a ser herederas del trono, Erinice y Amelita. Finalmente Zoroastro es instruido por Oromases en la magia, que le permite en última instancia pues vencer a la oscuridad y al mal. Esta magia, por supuesto, está identificada con la alquimia, que tuvo un desarrollo científico muy potente, ¿no?, en todo lo que es el siglo XVIII, que culminará evidentemente con Lavoisier descubriendo el oxígeno, ¿no?, y el hidrógeno. Bien. Pues para que veáis hasta qué punto esto es así, pues lo que os voy a poner es un pasaje en el que ya hacia el final de la flauta mágica, que como todo el mundo sabe, la gente, igual que el Zoroastro es considerado no se considera una tragedia, sino que algunos lo califican de comedia, muchos consideran que la flauta mágica de Mozart pues se trata de una comedia porque hay temas muy infantiles y la música pues es un poco más popular, por así decir, frente a otros estilos, frente a otras piezas de Mozart, pero lo que aquí realmente se está representando de manera alegórica pues es toda una serie de cuestiones vinculadas con los masones. Y yo creo que esta representación en concreto que se hace de la flauta mágica pues aparece perfectamente bien representado. Bueno, ahí tenemos, esto es. Ahí baja Zoroastro, ¿no?, al que, como podéis ver, pues aquí no han sido nada sutiles, y básicamente Zoroastro baja sentado en el compás y la escuadra, dominado por la pirámide con el ojo, ¿no?, que es el emblema, por supuesto, de luego todo lo demás, los Illuminatis, etcétera, etcétera, ¿no?, y toda la conspiranoia que hay acerca de ello en Internet. Bueno, no voy a entrar mucho más en ello porque voy fatal de tiempo, pero bueno, es una ópera maravillosa, ¿no?, con unas arias sublimes. Y aquí precisamente termina, bueno, lo que se ve ahí es hacia el final, justo ahora, más cuando termina esta escena, lo que sucede es el test de fuego
que llevan a cabo los dos amantes para precisamente consagrar su amor a la pureza masónica. Lo que tienen que hacer es atravesar el fuego. Volvemos a lo mismo, ¿no? Que es un poco un ritual también muy habitual dentro de ciertos círculos masónicos que siguen asistiendo a día de hoy. Total, que... Pues venga, una vez hecho este interludio musical, pues volvemos otra vez a la imagen que de Perse también se ha construido desde el presente, ¿no? Lo que tenéis en pantalla pues es la escena de 300, el cómic de Frank Miller, en el que aparece finalmente Jerjes ante los espartanos. Bueno, se trata de un cómic pues brutal, ¿no? En todo lo que tiene en su oficio, pero no obstante es de una imprecisión historiográfica brutal. De hecho, lo único que tiene bien el único que tiene bien en términos historiográficos es que evidentemente la invasión de Jerjes tuvo lugar durante las fiestas de la Carnea, y esa fue la razón por la cual pues no se pudo movilizar a todo el ejército espartano. Y no solamente eso, sino que no se sabe muy bien por qué, si tal vez porque los persas tenían a los espartanos o por algún motivo de este tipo. Todas las invasiones que llevaron a cabo los persas en Grecia la hicieron por la fecha más o menos de la Carnea. Así, por ejemplo, cuando Darío I volvió a invadir Grecia, los espartanos no pudieron acudir, y por eso los atenienses tuvieron que luchar solos en Maratón, en la famosa batalla de Maratón, que aguantaron, resistieron, mandaron a un emisario a la ciudad de Atenas, a la distancia más o menos que existe a día de hoy en la Maratón, para que mandara el mensaje de que no se suicidan las mujeres y los niños, porque finalmente habían triunfado los atenienses. Finalmente el emisario llega, da el mensaje y cae muerto, ¿no? Y de ahí se instituye una carrera de, ¿cuántos son? 30 kilómetros, ¿no? Que es la distancia que existe entre los campos de Maratón y la ciudad de Atenas. Total, que salvo ese detalle, ¿no? De que las invasiones persas pues tenían lugar con motivo de la Carnea, todo lo demás es absolutamente pues ridículo y falso. Por ejemplo, he sabido que todo espartano tenía a su disposición 3 hilotas, con lo cual había para una fuerza de 300 espartanos pues otros 900 hilotas, que formaban 1200 soldados en las Termópilas, más por supuesto pues todas las ayudas de diversos pueblos aliados que eran bastantes, del Peloponeso. No solo eso, sino que es un cómic que, más allá de la precisión e imprecisión, pues ha sido criticado por homófobos. Quiero decir, aquí se representa básicamente a Jerjes como un Julai, o sea, como la encarnación del Julai puro y duro, ¿no? Y en la película es incluso mucho más obsceno la homofobia que, digamos, va por detrás de esta película, de este cómic. De hecho, hay un momento en el que los espartanos se ríen de los atenienses por acostarse con niños, y de hecho esto obligó a Alan Moore a tirar las orejas a Frank Miller, porque, como es sabido, también los espartanos se acostaban con niños, y no solo eso, sino que fueron ellos los que introdujeron esa tradición en el Peloponeso. Bueno, este cómic termina con la famosa batalla de Platea, supuestamente encabezada por Dilios, que es el espartano superviviente de los 300, que encabeza a las tropas griegas, dando un discurso también graciosísimo, ¿no? En nombre de la ilustración y la democracia y contra el fanatismo. Lo ridículo de este discurso es que es un discurso que no es griego, porque los griegos tenían una concepción bastante más pragmática y realpolitik de los conflictos entre estados. Voy a hacer una cosa, porque veo que se me ha apagado la cámara. Voy a enchufar esto, un momento. Venga, pues total, que decía que los griegos eran mucho más realpolitik que lo que se presenta allí como un enfrentamiento entre el bien y el mal, que luego ha sido identificado por algunos con el conflicto de Estados Unidos contra el eje del mal, a pesar de que el cómic de Frank Miller se publica en el año 98, esto es antes de los atentados de las Torres Gemelas. Pero luego, claro, Frank Miller ha publicado cómics como es el caso de Holy Terror, donde claramente ha mostrado su islamofobia de una manera, aparte de su homofobia, pues de manera muy, muy potente, ¿no? Con toda esta concepción del hombre viril estadounidense que se sacrifica a la manera de Batman, ¿no? Quiero decir, poniendo la justicia por encima de la ley en el conflicto contra el mal, ¿no? Bueno, pues esta dialéctica entre el bien y el mal, entre la luz y la oscuridad, entre la ilustración y el fanatismo, entre la democracia y whatever, pues no es una dialéctica, por supuesto, griega, que concebía la posibilidad de diversos regímenes políticos y no tenía nada contra la monarquía, ni contra la oligarquía, ni contra la aristocracia, sino que esto precisamente es algo persa. O sea, lo más divertido de lo que allí plantea
Frank Miller es que los que en todo caso tenían un discurso de nosotros somos la luz contra la oscuridad griega eran los persas, que evidentemente pues ni iban vestidos así ni hacían todas las burradas que supuestamente hacen según Frank Miller. Bueno, entrando en lo que fueron verdaderamente los persas, la mejor fuente, como suele ser habitual, es Heródoto, ¿no? Que cuenta que entre los 5 y los 22 años los jóvenes persas eran instruidos en 3 cosas, esto es en cabalgar caballos, en tirar flechas y en decir la verdad. Lo segundo, peor que decir una mentira, es estar endeudado, porque un hombre endeudado tiene la obligación de mentir, y la mentira es condenada a un pecado cardinal, incluso está condenada en ocasiones por la muerte. De hecho, en las tablillas encontradas en Persépolis se han encontrado 72 nombres de pila que contienen la palabra verdad. Así tenemos a Trapana, que es el protector de la verdad; a Tracama, que es el amante de la verdad; a Artamana, el que tiene la mente orientada a la verdad; a Artafarna, que es el poseedor de la verdad esplendorosa; Artazusta, el que se deleita en la verdad; Artastusna, el pilar de la verdad; Artafrida, el que prospera en la verdad; y Artajunara, que tiene la nobleza de la verdad, ¿no? Entonces, todos los nombres básicamente se articulan en torno a esta cuestión, ¿no? Es como, pues si tú miras en la mitad del pueblo español, todos se llaman José, María, etcétera, eso dice algo, ¿no? O Jesús, o qué tal. O ya las cosas más bizarras, el tipo lobo y demás, ¿no? Eso quiere decir que ya finalmente vamos volviendo otra vez a un cierto paganismo donde los animales tienen importancia. Total, que la verdad es tan importante que en una de las pocas inscripciones que tenemos que ha servido como una especie de elemento de traducción muy importante para comprender la escritura del protopersa, esto que tenemos en pantalla, que es la inscripción de Behistún. En esta inscripción, Darío I subraya como elemento distintivo, por encima incluso de sus títulos territoriales, que no es un seguidor de la mentira. A pesar, y esto es a pesar de que Heródoto, precisamente en el libro tercero de la historia de sus 6 libros de historia, atribuye a Darío pues el uso de la mentira con fines políticos y una justificación de su uso. Pero no obstante, podemos dar por sentado que por los nombres y por la importancia que tiene la verdad en la religión zoroastriana, así era, es decir, que la verdad era valorada por encima de muchas otras cosas, frente, por ejemplo, a los griegos, que sí concebían que la mentira fuera útil políticamente. Ahí tenemos incluso al propio Platón, ¿no? Que concibe ya en las leyes la posibilidad de crear una suerte como de mitología útil que más o menos oriente hacia la verdad. Bueno, de hecho, todo lo que Platón presenta en sus diálogos no son sino, contra las chorradas que se suelen explicar en el bachillerato del paso del mito al logos, no son sino mitos, esto es mentirijillas, que más o menos iluminan para el novato hacia las verdades pues de la reencarnación, del mundo de las ideas, etcétera, etcétera, ¿no? El mito de la caverna, etcétera. Total, que lo interesante aquí del periodo aqueménida, que es el periodo de Darío, Jerjes, Artajerjes y demás, pues es que ya se formaliza de una manera muy precisa pues todo lo que tiene que ver con la religión zoroastriana. Ya se aparece por primera vez en la historia de las religiones el concepto de el libre arbitrio. Bueno, lo que aparece en esta inscripción en concreto, que es la inscripción de Behistún, es una biografía de Darío con una narración de los hechos sucedidos después de la muerte de Ciro el Grande y de Cambises II, en el que se cuentan las 19 batallas que él tuvo que llevar a cabo en un solo año para acabar con múltiples rebeliones. Bueno, esta inscripción afortunadamente fue traducida por Caster Niebuhr en el siglo XVIII y sobre ella trabajó Georg Friedrich Gottfrieden. Digo afortunadamente porque cuando los aliados y posteriormente los rusos ocuparon Persia durante la Segunda Guerra Mundial, pues los soldados británicos se dedicaron a hacer tiro al blanco con la inscripción. Con lo cual ahora mismo está bastante dañada y algunos de los agujeros que se ven por ahí pues son precisamente de impactos de bala. Bueno, cosas que cuenta Heródoto interesantes sobre las religiones zoroastrianas. Bueno, en primer lugar, Heródoto cuenta una cosa fascinante acerca del ritual de lo que llamaban la exposición de los muertos. Esto es, los muertos ni se entierran ni se incineran, sino que se dejan expuestos en lo que se llama la Torre del Silencio. Bueno, la Torre del Silencio es una estructura circular para lo que se llama la excarnación de los cuerpos, esto es su exposición a aves carroñeras y a animales salvajes, para alejar precisamente los cuerpos que se consideran impuros de la tierra, Zam, y del fuego, Atar, que son sagrados. Y la estructura de esa Torre del Silencio pues habría una división interna en 3 anillos. Los varones estarían situados, los cuerpos de los varones muertos estarían situados en el anillo exterior, luego las mujeres y finalmente los niños, ¿no? Una vez excarnados sus cuerpos, se colocan en el centro de la torre y en una suerte como dosario que va siendo poco a poco limado por la lluvia, el viento y los elementos en general. Bueno, una cosa que también señala Heródoto es que, a diferencia del resto de sacerdotes, por ejemplo los egipcios y demás,
Los sacerdotes persas pues son muy dados a la violencia y así, por ejemplo, los egipcios tan solo sacrifican los animales que tienen encomendados, pero los sacerdotes o magos persas matan con sus propias manos todo tipo de animales, con excepción del perro y del hombre. Una de las costumbres que aprueba Heródoto es que los hijos de los persas no entran en contacto con el padre hasta la edad de 5 años, precisamente para permitir que haya aborto en esos 5 años. Y en caso de que no, y por si el niño no sobrevive esos 5 años críticos de la infancia, donde había una mortandad de pues el 80% y demás, pues tampoco se moleste, ¿no? También aprueba de una manera muy importante una cosa que no existe en el resto de países, que es que la idea del juicio justo para los criminales. No se puede castigar con la pena de muerte a nadie hasta que no haya tenido un juicio. No puede hacerlo ni el emperador, ni el rey Aqueménida, ni ningún noble, sino que primero hay que poner en una balanza sus crímenes y en otros sus servicios para ver cuál de las dos pesa más. Con lo cual, de nuevo, lo importante no es la función social que tiene ejecutar a una determinada persona, pues a lo mejor con una cabeza de turco, que te puede valer para mantener a la población en control, sino lo que importa es encontrar la verdad y saber lo que sucedió exactamente, quién mató a quién, con qué arma, cuándo, dónde, y ya una vez que se ha determinado la verdad, que es el valor supremo, se puede actuar conforme a la justicia. O sea, la justicia se subordina a la verdad. Esto es un tema importante. Este es el comienzo de la filosofía mismamente, ¿no? Vamos a decirlo así. Total, que... cito textualmente de Heródoto. Dice Heródoto: los persas no tienen por norma erigir estatuas, templos ni altares, al contrario, tachan de locos a quienes los hacen, y ello porque, en mi opinión, no han llegado a pensar como los griegos, que los dioses sean de naturaleza humana. En cambio, suelen subir a las cimas de las montañas para ofrecer sacrificios a Zeus, cuyo nombre aplican a toda la bóveda celeste. También ofrecen sacrificios al sol, a la luna, a la tierra, al fuego, al agua y a los vientos. Primitivamente solo ofrecían sacrificios a estas divinidades, pero después han aprendido de los asirios y los árabes a ofrecer también sacrificios a Urania, a la famosa Venus Uranos, contra la Venus Pandemos. Si bien los asirios la llaman los asirios a esta Venus Uranos la llaman Militia, los árabes la llaman Alilat y los persas lo llaman Mitra. Entonces aquí tenemos de nuevo lo mismo. Lo específico y lo esencial, prácticamente único, de los persas es que instituyen la idea de que el dios no tiene por qué ser una persona, sino que Dios es anónimo y está por encima de... Y precisamente es el bien y el mal, es decir, que no es una cuestión de figuritas ni de hombres de tamaño muy grande, con barba, que están en los cielos o en montes muy altos o que están en las estrellas, sino que lo que se trata es de que lo que estructura el mundo es la elección entre el bien y el mal, entre la mentira y la verdad, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, de hecho, lo que comenta aquí Heródoto, que era muy habitual pues traducir a veces los nombres de los dioses del panteón ajeno para que fuera más entendible, ¿no? En lugar de decir Ahura Mazda, lo que él dice es Zeus, ¿no? Pues este Zeus, cuyo nombre se aplica a toda la bóveda celeste, pues como sabemos le adoraba de manera nicónica, sin estatuas, sin recintos de ningún tipo, y no es hasta la introducción por Artajerjes de las estatuas, el culto a las estatuas, que se instituye lo que a día de hoy queda como obra de arte zoroastriana por excelencia, que es el Templo de Fuego. Bueno, el Templo de Fuego, que también cuyo nombre en persa significa también el tribunal o la puerta de Mitra. Que sería más o menos esto. Bueno, lo que tenéis en pantalla es la necrópolis aqueménida en Rustam. Arriba se puede ver toda la necrópolis, que está tallada directamente en la roca. De izquierda a derecha lo que tenéis ahí son las tumbas de Darío II, Artajerjes I, Darío I y Jerjes I. Y lo que se ve aquí en un extremo, que aquí tenéis abajo con más detalle, justo enfrente de la tumba de Darío II, es el cubo de Zoroastro, en el que supuestamente funcionaba precisamente como un templo del fuego. Bueno, ¿cómo era el templo exactamente bueno, estos templos se han encontrado principalmente del siglo IV a.C. en adelante, o sea, este es principalmente el que está mejor conservado, durante el Imperio Parto, paralelo precisamente a la introducción de la verdad como divinidad. De hecho, no hay ningún término... De nuevo, la rareza lingüística que tiene el persa, ¿no? No hay ningún término antiguo en el idioma persa para referirse a los templos, ¿no? Y aparentemente solamente surge, como digo, como revuelta ortodoxa contra los que quieren adorar a figuras. Bueno, en el periodo Parto había dos lugares de adoración: el Bajin o Ayazan, que era un santuario dedicado a una divinidad específica, construido con un icono patrono santo, y el Atrosan, que era el lugar donde se encendía el fuego. Bueno, con la dinastía sasánida, o sea, más o menos, ¿vale?
Prehistoria, Susa, lo que hemos visto de los nómadas y demás, Aqueménidas, Partia y Partia, etcétera, y luego Bizancio, Roma, mucha gente ahí yendo de un lado para otro, y finalmente los sasánidas, ¿no? Y ahí termina más o menos nuestro periodo. Y finalmente después de los sasánidas, el Islam. Bueno, pues durante el periodo sasánida, finalmente se instituye los 3 tipos de fuego. Por un lado está el Atas Dadga, que es un fuego que dura el tiempo que el sacerdote o orador recita 72 versos del Yasna, o sea, un tiempo muy limitado. Es un fuego que es el fuego de menor calidad, que se puede incluso encender en casas particulares. Por otro lado está el Atas Adaran, que es el fuego de fuegos, para cuyo prendimiento pues se requiere la presencia de los representantes de las 4 profesiones, esto es, los sacerdotes, los soldados, los burócratas, los campesinos, ganaderos, artesanos y trabajadores, ¿no? Y también se requiere la presencia de 8 sacerdotes que consagran el fuego durante unas 2 o 3 semanas. El fuego se enciende durante 2 y 3 semanas precisamente para que alcance toda su potencia. Bien, junto con este está ya el fuego supremo, que es un fuego que nunca se apaga, el fuego de la victoria, Atas Beram, que requiere la congregación de 16 tipos de fuego. O sea, los persas mantenían encendidos en paralelo fuegos de diversos orígenes. Así había que contribuir, por ejemplo, con un fuego surgido del rayo, con un fuego surgido de una pira crematoria y con fuegos surgidos de diversos tipos. O sea, entendiendo que cada fuego purifica un tipo de materia, pero que lo que en última instancia une a todos esos cuerpos consumidos por las llamas es la potencia del dios Ahura Mazda, ¿no? El recinto está construido de una manera anicónica, esto es, sin adornos, de tal manera que la luz del sol no entre en el edificio. Tan solo pueden acceder al fuego los sacerdotes, y que en un espacio pues muy estético, sin apenas adornos, en el que hay una campana que se toca 5 veces al día para cambiar el cambio de guardia, y el fuego se alimenta exclusivamente de madera. De hecho, tan solo se puede alimentar de maderas aromáticas en caso de que haya alguien especialmente justo, virtuoso, como puede ser el rey, que quiera llevar un sándalo seco, por ejemplo, o otro tipo de madera aromática al fuego eterno, al fuego de la victoria. Bien, de esta contraposición, el cubo de Zoroastro se supone que era un templo del fuego, ¿vale? Ya lo digo. De esta concepción dualista o dialéctica de la realidad, pues surge evidentemente el maniqueísmo, ¿no? Fundado por el profeta Mani, que era un hijo de judíos cristianos gnósticos de la secta de los cesaites. Estos son sectas muy raras que surgen precisamente a partir de la escisión entre el cristianismo y el judaísmo. Hay muchos intentos de fusión de esas 2 religiones, mezclándolas incluso con religiones paganas, egipcias o romanas, o a veces mesopotámicas o incluso persas. Pues este era un caso de religión gnóstica, esto es, que creía que la salvación se alcanzaba a través del conocimiento, en el que se fusionaban elementos de la religión judía, de la religión cristiana, pero también de la religión zoroastriana. Pues el hijo de esta familia tuvo una revelación a los 12 años y luego otra a los 24, influido principalmente por la lectura de libros como el libro de Enoch o el libro de los gigantes, libros apocalípticos judíos, y sobre todo por el gnóstico Bardaisan, que era un gnóstico que creía en la creación por emanación, y como todos los gnósticos pues negaba la posibilidad de la reencarnación de la carne, porque este era un debate importantísimo, ¿no? Si uno se reencarnaba en la carne, ya hemos comentado, ¿no? La antropofagia, etcétera, etcétera, o si uno se reencarnaba en el alma, o si uno se reencarnaba en una especie como de cuerpo místico, o si uno se reencarnaba directamente en el cuerpo místico de Dios, etcétera. Pues aquí los gnósticos sostenían que evidentemente no había reencarnación de la carne, porque la carne es harina, y este autor, Bardaisan, llevó a cabo una fusión entre el cristianismo y religiones mistéricas muy similar a la que llevó a cabo Orígenes. Orígenes, como he sabido, creía hasta el punto que el cuerpo era corrupción, que se autocastró a sí mismo. Es uno de los padres de la Iglesia. Total, que lo más interesante del maniqueísmo, que es que a pesar de que, digamos, hereda de manera directa pues esta contraposición entre maniqueo, ¿no? El maniqueo es aquel que tan solo ve el mundo en negro y blanco. Pues a pesar de esta concepción que prácticamente pues está en los oídos del zoroastrismo, curiosamente en sus textos no utiliza ni la mitología iraní local, ni tampoco cita a nada zoroastriano. Como he sabido, no, a ver, lo voy a contar, ¿no? La mayor parte de los textos muy antiguos que tenemos a día de hoy, por ejemplo, todos los textos de los presocráticos, nos han llegado principalmente por 2 vías. Una, los presocráticos en concreto, por las citas que hace de ellos Aristóteles o Platón o algún filósofo, o, de manera mucho más interesante, por las citas que realizaron determinados inquisidores cristianos en los primeros años de la religión cristiana, precisamente para criticarlos y refutarlos.
o sea, que al mismo tiempo que echaban el libro al fuego, lo citaban, estúpidos ellos, pensando que así se combatía la religión. Entonces, claro, por ejemplo, el poema de Parménides nos queda citado por extenso por un padre de la Iglesia de nombre ya desconocido, que pensaba que citando y criticando lo que decía allí Parménides, pues Parménides iba a desaparecer, y el que ha desaparecido es él. Que los filólogos fueron allí, dijeron, esto para mí, y todo lo demás a la puta mierda, porque claro, simplemente es pues eso, mística pura y dura, ¿no? Entonces sucede lo mismo con los maniqueos. Claro, los maniqueos han sido combatidos por los budistas, los taoístas, los musulmanes, los cristianos, los judíos, algunas sectas zoroastrianas. Claro, entonces han sido combatidos por tanta gente que tenemos un volumen que incluso ya en el siglo XVIII, antes de que se hicieran las traducciones del persa potentes, se pudo hacer un volumen de 700 páginas simplemente las refutaciones del maniqueísmo, con lo cual tenemos un conocimiento absolutamente preciso de lo que hizo el maniqueísmo. Lección para el futuro: si queréis que alguien desaparezca, pues no le citéis, ¿no? Esto también vale para Facebook, con las polémicas de mira lo que ha hecho Martha Miller, y ahí se empieza a liar. Si verdaderamente te molesta lo que ha hecho Martha Miller, pues no lo cites, tonto, porque te sobrevivirá. Bien, total, que este autor, Mani, pues que es citado en la obra de un nestoriano desconocido, Teodoro Bar Konai, en un pasaje muy largo, pues se ve perfectamente en ese pasaje que no tiene ninguna influencia del zoroastrismo, lo cual ha llevado muchas pues dudas, ¿no? Este tal Mani, que es un profeta que compuso 7 libros, 6 de ellos escritos en siriaco y uno en persa, que le entregó directamente al rey sasánida Sapur I, quien toleró, por cierto, la expansión del maniqueísmo en su territorio, y no solamente eso, sino que los altos cargos del imperio sasánida llevaron a cabo misiones de expansión de la nueva religión, que llegaron incluso hasta la capital de la dinastía Tang en China. De hecho, los chinos tenían bastante manía a los maniqueos, que lo tengo por aquí o lo he borrado. Había estudiado esto un montón. Total. Había investigado, que me parece fascinante, pero es un tema mejor para más adelante, porque tan solo he podido escarbar un poco en la superficie de todo esto. Los chinos llamaban directamente a los maniqueos adoradores del demonio come plantas, y que además eran muy perversos según ellos, porque incitaban por supuesto a la rebelión, etcétera, etcétera, ¿no? Y por supuesto se alejaban del budismo y fueron muy perseguidos y duramente atacados, ¿no? Del mismo modo, pues los zoroastrianos pues no querían identificarse con los maniqueos, que eran absolutamente pues ya intratables, ¿no? Veganos, ascetas radicales, etcétera, etcétera. Y no solamente eso, sino que tenían una concepción ya pues muy barroca del origen del mundo. Bueno, lo que tenéis en pantalla es una sección de un papiro enorme que hay, en el que se explica la cosmogonía maniquea, que sería muy procelosa de explicar. Como podéis ver, hay ya demasiadas imágenes solamente en una sección, que eso sería básicamente la representación maniquea del cielo, conforme a lo que se conoce a día de hoy como las 3 creaciones del mundo. Bueno, ¿cuáles son las 3 creaciones? Bien, las 3 creaciones son las siguientes. En primer lugar, en un comienzo el bien y el mal existían en 2 regiones completamente distintas: el mundo de la luz, gobernado por el Padre de la Grandeza y sus 5 sejinas, que son los 5 atributos divinos de la luz, y por otro lado el mundo de la oscuridad, gobernado por el Rey de la Oscuridad. En un determinado momento el Rey de la Oscuridad se entera de la existencia del Rey de la Grandeza y del Reino de la Luz y le ataca por codicia. Así el Padre de la Grandeza, para responder, pues volvemos a lo mismo, ¿no? Es la maldad, en el momento en que se entera de que hay una posibilidad de obtener algún beneficio, la que inicia la creación, y por ese motivo existe el mundo. No porque un Dios de manera benévola haya creado un mundo en el que existen enfermedades, epidemias, hambrunas, muerte por doquier, que es incontemplable bajo una perspectiva monoteísta, sino precisamente porque el mundo es una mezcla, un campo de batalla entre el bien y el mal, ¿no? Esta es la explicación que ofrece Zoroastro al problema del mal, ¿no? ¿Por qué motivo vivimos en un mundo en el que las abejas se reproducen picando a una tarántula, manteniéndola inmovilizada, metiendo sus huevos en la tarántula, de tal forma que la tarántula sigue viva en el momento en que los huevos de la avispa eclosionan en su interior, y así las crías de la avispa se alimentan de la tarántula viva, que ve cómo a la manera de Alien sale de su cuerpo un bicho volador, ¿no? Es decir, como vivimos en un mundo tan jodidamente mierdoso, que esto está sucediendo a día de hoy. Es decir, se dice, no, es que un niño africano muere cada 5 segundos. Perdón, cada minuto hay una avispa ahí haciendo su trabajito, y reproduciéndose. Esto es un valle de lágrimas, total. Claro, este es un problema importantísimo, ¿no? Para todo lo que es la teodicea, total. Los malos atacan, ¿no? Y los buenos se defienden, ¿no? Entonces, el Padre de la Grandeza realiza su primera creación o llamada, la creación o llamada de la Madre de la Vida, que manda a su hijo, el hombre primogénito, para combatir al demonio y la codicia. Así, el hombre primigenio se arma para combatir contra el demonio y la codicia de los 5 escudos de la luz,
que pierden el combate porque es utilizado como una especie de cebo por los buenos. Y por esa razón, al perder los cinco escudos de la luz, pues los hombres quedan atrapados entre las fuerzas de la oscuridad. Así se produce una segunda creación o llamada, que es la creación o llamada del espíritu viviente, quien llama a su vez a sus 5 hijos, quienes a su vez llaman al hombre primigenio, quien a su vez responde a la llamada. Así se pasan a constituir como dioses del panteón maniqueo la llamada y la respuesta. Vale, pues como veis es ridículo, pero es importante explicarlo, ¿no? La madre de la vida, el espíritu viviente y sus 5 hijos comienzan a construir el mundo a partir de los cuerpos de la oscuridad que han caído en combate, porque los buenos han ganado, pero a costa de que el hombre haya quedado atrapado, ¿no? Entonces, con esos cuerpos y la luz que han absorbido de los 5 escudos de la luz, pues construyen el mundo, ¿no? Se crean 10 cielos y 8 tierras y se detalla en concreto, de manera muy precisa, pues como el sol, que es una de esas luces que quedó absorbidas por los cuerpos de los malos, pues va puliendo poco a poco la superficie de la luna. Bien, la tercera creación comienza cuando una serie de grandes demonios pues aparecen en el cielo y hacen que los seres humanos se comiencen a diferenciar por su sexo y empiecen a procrear. Se entiende desde la posición maniquea que la sexualidad y la procreación pues es una forma de codicia por otras formas. Bien, por otros medios, ¿no? Así es como surgen Adán y Eva. El padre de la creación, el padre de la grandeza, esto es, el rey del reino solar y de la bondad, manda a Jesús, al Jesús luminoso, para despertar a Adán y para iluminarle sobre su verdadera fuente de luz, atrapada en su propio cuerpo, pero Adán cae en la tentación de copular con Eva, o sea, el pecado ya no sería de la mujer por casquivana y andar con frutas prohibidas, sino que aquí el problema sería que Adán, que pudiendo haberse despertado y haberse abstenido, pues no lo hizo. Entonces esto continuó hasta que finalmente, pues ya con Mani, pues finalmente se pudo finalmente comunicarse, pudo haber una llamada y una respuesta entre el cielo y la tierra. Bien. Bueno, aquí hay una concepción, como veis aparece Jesús, pero aparece en varios sentidos del término. Así dentro de la religión maniquea pues está por un lado Jesús luminoso, que es el Jesús que despierta del sueño a Adán, revelándole el origen divino del alma y la cárcel que supone el cuerpo infecto. Este Jesús, por supuesto, no está concebido en el útero de la Virgen porque este Jesús es todo luz, y claro, ¿qué luz va a haber dentro del útero de la Virgen? Por otro lado estaría el Jesús Mesías, que ese sí que nació, sufrió, murió y tuvo la resurrección, pero no en clave salvífica, sino como ejemplo del sufrimiento y del dolor que hay en este mundo, ¿no? Quiero decir que ¿cómo va a representar un tío crucificado la inmortalidad del alma, ¿no? Como mi prima, ¿no? Que tiene, por desgracia, pues una tía que es muy religiosa, le lleva a veces a misa y tal, y al día pues miró arriba y vio a un tío ahí desnudo en una cruz y dijo, ¿y este quién es? Y dijo, no, ese es Dios. Y dijo, ¿y quién le ha hecho eso, no? Y dijo, no, los malos. Y dice, pues papá atacará a los malos. Y dice, sí, papá atacará a los malos. Entonces, con lo cual se combina, como veis muy bien, pues la idea de que Jesucristo ha muerto, pero no ha muerto, claro, se le explica así, ¿no? Bueno, ha sido los malos, da igual, ¿qué más da? Total, que junto con este Mesías, pues evidentemente está el Jesús sufriente, que es el emblema del sufrimiento cósmico, que tienen todas las partículas cósmicas luminosas, ¿no? Bien, Mani, dependiendo del contexto, como era muy zorro, pues según estuviera en un continente u otro, o en un país u otro, pues se calificaba a sí mismo como reencarnación de Buda, de Krishna, de Zoroastro, de Jesús. Incorporó a varios dioses Vedas a su panteón, como es el caso de Ganesa, el elefante, y fueron perseguidos de manera muy dura por Diocleciano y por Teodosio, o sea, curiosamente, ¿no? Fueron perseguidos por los paganos y por los cristianos precisamente por lo herético de su doctrina. Teodosio. Fusionaron prácticamente todas las religiones que... Sí, bueno, o sea, intentó vender el pastel como pudo. Y así, por ejemplo, Teodosio emitió una pena de muerte, básicamente, contra los maniqueístas, y a los 5 años de que se emitiera esa pena de muerte, se emitió en el año 382, y 7 años después, San Agustín se convierte del maniqueísmo al cristianismo, y de ahí viene lo que muchos consideran que es la concepción muy dual que existe en el cristianismo occidental católico por contraposición con el cristianismo ortodoxo. Por ejemplo, salvo dentro de la Iglesia ortodoxa, pues no es tan cruda la idea de que el hombre así ha caído en el pecado original, y ese pecado original es irreversible, y la muerte de Jesucristo lava esa mancha, y que por lo tanto solo a través de la gracia divina
divina y de la intervención del Espíritu Santo puede el hombre elevarse de su condición animal. Esa idea de que el hombre ha caído en una oscuridad perversa y tal, evidentemente es un resabio del maniqueísmo que arrastró Agustín de Hipona, quien por cierto se convirtió al cristianismo no solamente por oportunidad política, porque si no le cortaban el cuello, sino también porque por la famosa fe del converso, ¿no? Y así pues atacó, como sucede por ejemplo con los trotskistas. No ha habido, yo que he sido trotskista, pues no sé si ahora soy muy procapitalista o no, pero yo recuerdo que muchos de mis compañeros pues pasaban de ser adoradores del comunismo a ser los más procapitalistas que pueda haber, ¿no? Y esto ha sucedido siempre, ¿no? El caso más conocido es Orwell, ¿no? Orwell pasó de ser bueno, es que esto es demasiado largo de contar. Total, que básicamente el maniqueísmo pues no se asienta políticamente en ningún lado, salvo en el caso de el reinado uigur, en la zona de lo que sería ahora mismo Kirguistán, o sea, un poco en el culo del mundo. Y de hecho el rey uigur se convirtió al maniqueísmo después de discutir 3 días con sus misioneros. Bien, tampoco hay mucho que contar aquí, simplemente pues señalar la importancia del maniqueísmo como superación de alguna forma, ya vinculada, que se expandió por todo el planeta Tierra prácticamente, o por toda Eurasia, de la concepción dual del mundo persa. Y ya cerrando, pues simplemente quisiera hacer un comentario sobre ya los últimos periodos gloriosos del periodo del Imperio Sasánida, con 2 figuras. Por un lado, Mazdak es una suerte como de padre del comunismo zoroastriano, que también tenía una cosmología dualista, o sea, por un lado está la luz, el conocimiento, el sentimiento y el libre arbitrio, y por otro lado estaría la oscuridad, la ignorancia, la ceguera y la arbitrariedad. Y a diferencia del maniqueísmo, que ve en esta contraposición una tragedia, pues Mazdak consideraba que esta contraposición era una contraposición virtuosa, o la ve desde un punto de vista más bien neutro. Bueno, a esta dualidad se añaden 3 elementos, que son el fuego, el agua y la tierra, y 4 poderes, que son el discernimiento, el entendimiento, la preservación y la dicha, que se corresponden de una manera precisa con los 4 oficiales del Estado sasánida, que son el sumo mago, el sumo sacerdote, el sumo comandante y el maestro de entretenimientos, ¿no? Junto con estas 4 fuerzas estarían los 7 visires y las 12 fuerzas espirituales, y juntos, 4 más 7 más 12, forman el número perfecto, que unidos darían a un hombre que, por ejemplo, ya no necesitaría de religión porque estaría más allá del bien y del mal, un poco en términos del superhombre nietzscheano. Bien, pues según Mazdak, Dios gobierna el mundo, pero lo hace a través de correspondencia, y el problema es que esas cartas o esas llamadas no llegan o no son recibidas como deberían. La buena conducta consiste, pues evidentemente, en el veganismo y en el amor libre, y según Mazdak, Dios ha puesto a nuestra disposición, pues sobre la tierra, los medios de subsistencia suficientes para que la gente se la divida de manera equitativa, y no son sino los fuertes los que se han impuesto a los débiles a través de la codicia, y precisamente con la ayuda de los 5 demonios, que son la envidia, la ira, la venganza, la necesidad y la codicia. Y lo que hay que hacer, bueno, aquí hay mucha, y aquí ya entramos en lo que es un poco la oscuridad hermenéutica, porque hasta aquí más o menos la doctrina suya es más o menos atribuible a él, pero aquí empiezan todas las caricaturas. Como es uno de los primeros autores abiertamente comunistas de toda la historia de la humanidad, pues se le ha caricaturizado ad absurdum, ¿no? Así, por ejemplo, se le ha acusado, por ejemplo, de querer socializar a las mujeres para que todas las líneas de descendencia se confundan y así seamos todos hermanos o primos, ¿no? Claro, esto también se lo dijeron a los marxistas, ¿no? Ya lo he contado en varias ocasiones, como Marx y Engels se ríen en el Manifiesto Comunista de la acusación que lanzan los liberales acerca de que van a venir los comunistas a apropiarse de las mujeres y a convertirlas en prostitutas del Estado. Y Marx y Engels dicen, los liberales revelan su verdadera concepción de las mujeres al reducirlas a la condición de bienes que pueden ser privados, públicos o tal. Son personas como tal, forman parte, digamos, de los miembros del futuro Estado comunista, ¿no? Son compañeras o camaradas, o como quieras llamarlas, ¿no? Bien, pues este Mazdak creó una forma comunista del zoroastrismo, que es el Mazdacaísmo, o Mazdaquismo, que fue más o menos permitido por el rey Kabad I, que se convirtió de hecho a la religión, inició un programa de gobierno pacifista y anticlerical y de ayuda a los pobres, que consistió en cerrar todos los templos del fuego en los que se consumía una cantidad de leña para nada, ¿no? Y los convirtió en asilos para vagabundos. Tan solo dejó abierto tres templos prácticamente unos 50-60 templos del fuego que había en toda Persia. Pero la resistencia de los nobles fue tal, y de los ricos, este programa de reformas comunista, que el rey fue destronado, y cuando volvió al trono finalmente tuvo que claudicar y se reconvirtió al zoroastrismo, permitiendo que su hijo, Cosroes I, lanzara una campaña contra los
mazdaquitas, que terminó con la masacre de la mayor parte de sus creyentes, incluido el propio profeta. Lo que tenéis en la imagen de la derecha es precisamente Cosroes combatiendo contra los mazdaquitas. Es una miniatura del Shahnameh, del libro de los Reyes de Ferdusi, escrito entre el año 977 y 1010. Está compuesto por 50.000 dísticos, es el poema épico más grande jamás escrito por una sola persona, considerado prácticamente el libro. Muchas de las cosas que yo he contado pues lo he sacado de ahí. Es un libro que está traducido parcialmente al castellano, pero sobre todo en inglés. Hay en Penguin una edición brutal del mismo. Pues muy apreciado sobre todo por Goethe, que es el que está más a la vista de este tipo de cosas, y sobre todo es muy apreciado porque evidentemente pues tiene toda aparte de tener toda la tradición preislámica de lo que fue el zoroastrismo y demás, pues tiene estas miniaturas preciosas de ediciones posteriores, ¿no? Simplemente, esto hablaré en la segunda, si llego a hablar de Persia en algún momento, de la Persia islámica, pero simplemente pues citar el final del poema en el que Ferdusi, pues a manera de Ovidio, ¿no? Con las metamorfosis, que termina diciendo que él es el mejor, y ahora Ferdusi cierra el poema diciendo lo siguiente: he llegado al final de esta gran historia y la tierra hablará de mí, yo no moriré, estas semillas que he plantado salvarán mi nombre y mi reputación de la tumba, y los hombres de sentido y saber proclamarán cuando yo me haya ido mis elogios y mi fama. Pues bien, junto con esta persecución, que fue una persecución que terminó, como digo, con la muerte de prácticamente todos los creyentes. De hecho, Ferdusi cuenta en el Shahnameh, en el libro de los Reyes, en este libro épico que he mencionado, menciona que Cosroes ejecutó a los mazdaquitas de la siguiente manera: 3.000 mazdaquitas fueron enterrados vivos boca abajo, con los pies fuera de la tierra, para que Mazdak contemplara en sus últimos segundos de vida un verdadero jardín humano, que era una metáfora que utilizaban mucho los mazdaquitas para hablar de la tierra, básicamente, como una especie de jardín humano. Y mientras 3.000 personas pues estaban básicamente ahogando con la cabeza metida en la tierra, con los pies sacados y por tanto meneándose y tal, pues Mazdak le colgaron boca abajo y le dispararon incontables flechas. Bueno, así murió este hombre, poniendo una mancha en lo que por lo demás fue un gobierno ejemplar, el de Cosroes I, que fundó 3 academias de filosofía súper importantes, básicamente las 3 academias de filosofía más potentes que existían en el siglo VI y VII, que fueron las de Gondisapur, Ctesifón y Resaina, que fueron centros intelectuales del Imperio Sasánida, donde se acogieron a los filósofos, teólogos, médicos expulsados del territorio bizantino, que estaba en guerra con los sasánidas, precisamente porque había una guerra entre Bizancio y los sasánidas. Los sasánidas aceptaban a los refugiados del Imperio bizantino y viceversa, ¿no? Así, por ejemplo, en el año 489 el emperador Zeno cierra la escuela nestoriana de Edesa y se traslada a la escuela de Nisibis, precisamente en el Imperio Sasánida. O, el caso más conocido de todos, en el año 529 Justiniano cierra la Academia de Platón. O sea, dice que los platónicos están ahí diciendo cosas que no son cristianas y son paganas y demás, y les expulsa, y es precisamente Cosroes I el que les acepta en Gondisapur, lo que permitirá precisamente que todos los textos clásicos de Platón y Aristóteles pues sobrevivieran a la Edad Media. No solamente eso, sino que fue como les recibió también y les creó todo un edificio y demás. Cosroes fue reconocido como el rey filósofo, y de hecho hay una frase que le atribuyen los neoplatónicos a Cosroes, que es la siguiente: nosotros hemos examinado las costumbres de nuestros predecesores, pero comprometidos con el descubrimiento de la verdad. Volvemos a lo mismo, ¿no? La verdad como emblema, ¿no? También hemos estudiado las costumbres y las conductas de los romanos, los indios, y aceptamos aquellas que nos parecen más razonables y alabables, no simplemente las que más nos gustan. No hemos rechazado a nadie porque pertenezca a una religión o un pueblo diferente. Bueno, esto que voy a poner un paréntesis, salvo que fueras mazdaquita, ¿no? Y habiendo examinado las buenas costumbres y leyes de nuestros ancestros, así como las de los extranjeros, no hemos declinado en adoptar nada que no sea bueno ni evitar nada que no sea malo. La afección de por nuestros predecesores no nos ha llevado a aceptar costumbres que no eran buenas. Bien, pues la fama de Cosroes I fue legendaria. De la fusión de las tradiciones médicas, ya termino, no os preocupéis, de las tradiciones médicas indias, griegas y mesopotámicas, se constituyó el primer hospital moderno, el Bimaristán, donde se segregaba a los enfermos según la patología para impedir el contagio, un tema fundamental que aumentó la calidad de vida muchísimo. Y cierro simplemente con la recomendación de leer un libro maravilloso que se llama El Tratado Analítico para despejar las dudas, de un tal Mardan Farrux, que es un filósofo persa del siglo IX, en el que ya justo cuando se ha producido la conquista islámica de Persia, pues compone un tratado para ver cuál es la mejor religión de todas ellas. Y es básicamente el primer tratado de comparación entre religiones, en el que
se establece incluso un canon del conocimiento, según el cual el conocimiento se puede obtener mediante lo que es inevitable, mediante lo que es análogo y posible, o mediante lo que es adecuado y lo que es directamente tangible por la naturaleza. Se plantea principalmente una objeción demoledora al monoteísmo, que es la que he explicado previamente, ¿no? ¿Cómo es posible que un Dios omnipotente y omnibenevolente haya creado un mundo tan imperfecto con avispas? Y revisa críticamente la respuesta del Antiguo Testamento, o sea, cómo es posible que el jardín del Edén no tuviera, cómo es posible que el jardín del Edén tuviera un demonio dentro, ¿no? ¿Cómo es posible que un Dios omnipotente tarde 6 días en crear el mundo? ¿Cómo es posible que Yahvé sea tan cabrito con Job y le permita que sufrir en balde? Y sobre todo el Nuevo Testamento, ¿no? ¿Cómo es posible que el emblema de la resurrección y de la inmortalidad sea un tío puesto en la cruz, etcétera, etcétera, ¿no? Como estas respuestas no son satisfactorias por parte del monoteísmo, lo que responde allí este autor, Mardan Farrux, es que la única explicación razonable, la más razonable y racional de todas las explicaciones teológicas del mundo en ese momento, y él compara muchas, compara la budista, la taoísta, la islámica, la cristiana, la nestoriana, etcétera, es evidentemente la concepción zoroastriana del bien y del mal. Muchas gracias.